derivado plasmático 27% comparado con 44% de producto recombinante. Ya cuando se vieron los inhibidores de alto riesgo o de alto título, 18% en el derivado plasmático y 28% en los pacientes que utilizaron producto recombinante. Entonces, ¿qué concluyó este estudio? De que los pacientes tratados con derivado 8 de tipo plasmático que contenía von Willebrand tuvieron una menor incidencia de inhibidores cuando se compararon con los que recibían producto recombinante. Entonces, todos dijimos, bueno, yo creo que con este estudio se aclara la controversia que existe. Pero hay que tener mucho cuidado y realmente mirar bien ese estudio desde el punto de vista de cómo se buscó, cuáles fueron los pacientes que se obtuvieron, cómo fue el seguimiento de lo que hizo. Entonces, miremos qué ocurre con este estudio CIPER, cuáles son las controversias que hay con el estudio. Primero que todo, la mayoría de los pacientes venían de Egipto, India e Irán. De pronto no tienen la misma genética o no están expuestos a los mismos antígenos que puedan estar expuestos de pronto nuestros pacientes, o aún en Norteamérica o en Europa. La mayoría de los pacientes tenían mutaciones de alto riesgo. No todos los pacientes llegaron a tener 50 exposiciones, que era la meta del estudio. Más o menos la mitad de los pacientes fueron tratados a demanda o solamente recibieron de 1 a 4 infusiones por año, que realmente no es lo que se hace en Norteamérica o en Europa o aún aquí. Los pacientes reciben más infusiones. El corte del inhibidor desde el punto de vista del laboratorio fue de 0.4 unidades Bethesda y lo que generalmente se utiliza es 0.6 unidades Bethesda. La mayoría de los pacientes recibieron factor 8 de primera y segunda generación, solamente el 16% utilizaron de tercera generación. Se compararon múltiples productos porque no era un solo recombinante contra un solo plasmático, había todo tipo de productos. Y no se evaluaron los nuevos productos, por ejemplo, los de vida extendida. Entonces, de nuevo, vemos que hay toda una controversia y este estudio demoró muchísimos años y mucho dinero para poder realizarse y terminamos en lo mismo, de que todavía yo creo que no hay una evidencia clara que un producto sea más o menos inmunogénico que el otro. Entonces, ¿será posible identificar pacientes de alto riesgo basado en las variables que he demostrado? Pacientes con alto riesgo de desarrollar inhibidores no se pueden identificar en forma consistente, no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo todas estas pruebas inmunológicas, no estamos haciendo SNPs, no estamos mirando las interleuquinas. Si mucho estamos de pronto haciendo estudios de mutaciones, tenemos historia familiar y de pronto el producto. No existen de pronto tratamientos alternos de bajo riesgo que pudieran llegar a tratar un sangrado. De pronto como profilaxis ahora tenemos una molécula nueva, pero para tratar un sangrado no tenemos. Y es posible que haya de pronto otros tratamientos que no sean tan inmunogénicos. Es posible que una de esas moléculas pueda llegar. La mayoría de los inhibidores nosotros sabemos que se desarrollan muy temprano. 50% de esos niños en las primeras 20 exposiciones y la mayoría de ellos en las primeras 50 exposiciones. Por eso es importante hacer monitoreo de sangrados y evaluaciones frecuentes de las pruebas de inhibidores. Entonces, si tenemos un paciente con hemofilia severa, ponle que podemos determinar el riesgo de ese desarrollo de ese inhibidor con de pronto lo poco que sabemos. Individualizamos esa terapia de bajo riesgo o de alto riesgo de inhibidor. Pero, ¿cómo haríamos eso? Bueno, si individualizamos esa terapia, por decirlo que es de bajo riesgo de que desarrolle un inhibidor, le podemos dar la terapia clásica que todos conocemos, tratamiento a demanda o una profilaxis, que es lo que hacemos normalmente. Si encontramos que ese paciente es de alto riesgo, primero, ¿qué podemos hacer? De pronto podemos evitar las señales de peligro. Señales de peligro, estoy hablando procesos inflamatorios en esos niños pequeños. Una hemorragia intracerebral, un sangrado muscular, un sangrado articular complicado, una infección de un catéter. Esas podrían ser señales de peligro. Evitar dosis altas de pronto sería importante tratar de hacer eso, pero muchas veces no tenemos nada más que hacer. Un niño nos llega con un sangrado intracerebral, hay que tratarlo a dosis altas y por tiempo prolongado. Una profilaxis temprana es controversial, si exponiéndolos temprano o esperando más de 12, 18 meses de desarrollo de inhibidores, tampoco sabemos. Profilaxis después de los 16 meses o la utilización de pronto de una de estas moléculas antes o dejar que ese sistema inmunológico madure y utilizarlo en los primeros años de vida. No sabemos, pero teóricamente puede funcionar. O de pronto utilizar, por decirlo así, un agente de bypass como el factor 7 recombinante antes, mientras ese niño madura. Pues realmente ese estudio ya se hizo. Los canadienses dijeron, bueno, vamos a mirar a estos niños menores de 2 años
y vamos a ponerlos en dos grupos. Le damos factor recombinante a un grupo y al otro grupo le damos solo factor 7A recombinante cuando sangren, a ver quiénes desarrollan inhibidores. Esto no fue aleatorio, sino que le preguntaron a las familias qué grupo querían hacer y las familias escogieron. Entonces, niños con hemofilia severa menores de 2 años, factor 8 y factor 7. Si había un sangrado, le daban 90 microgramos por kilo cada 2 horas por 3 dosis. Pero había un criterio para cambiarlos de factor 7 a factor 8. Definitivamente, los criterios eran si había falta de respuesta después de 3 dosis, si había más de 2 hemartrosis en la misma articulación antes de los 2 años y si había más de 3 hemartrosis en articulaciones combinadas. Entonces, miramos cuáles fueron los resultados. Bueno, 11 pacientes estuvieron en el grupo que recibieron factor 7A y 8 pacientes en el recombinante, factor 8. Pues de estos 11 pacientes, a los 2 años solamente 3 continuaron con factor 7A recombinante. 8 tuvieron que cambiar porque no respondían y tuvieron que utilizar un tratamiento de rescate. Y vemos aquí 5 de esos pacientes desarrollaron inhibidores que tenían mutaciones de alto riesgo y 6 no desarrollaron inhibidores que tenían mutaciones de bajo riesgo. En los pacientes que recibieron factor 8 recombinante, 2 desarrollaron inhibidores que tenían mutaciones de alto riesgo. Entonces, este estudio, cuando salió esto, ya se abandonó. Realmente no se ha vuelto a hacer nada porque se vio que una gran mayoría de esos niños no era suficiente manejarlos con factor 7A. Muchos de ellos no respondían o tuvieron que pasar a la utilización de factor 8 y vemos que varios de ellos desarrollaron inhibidores. Veamos este caso clínico hipotético. Un niño de 18 meses de edad, hemofilia severa, un intrón 22, no hay historia familiar, tiene su primer sangrado articular. ¿Qué van a hacer ustedes? Y es la única información que tenemos, que tiene un intrón 22 y es severo. Bueno, el 40% de los que tienen intrón 22 son severos, pero ¿nos va a desarrollar un inhibidor o no? No sabemos realmente. El riesgo, si miramos las mutaciones, puede ser hasta de un 30%, pero realmente no tenemos idea. Entonces, ¿se considera de alto riesgo? ¿Cuál sería el tratamiento para el sangrado agudo de ese niño? ¿Se considera empezar profilaxis y con qué producto y a qué dosis? Esto es lo que nos hacemos preguntas todos los días, realmente cuando nacen estos niños los tenemos pequeños. Ahora les pongo otro ejemplo. Niño de 18 meses con hemofilia severa, intrón 22 y tiene un hermano con hemofilia severa y inhibidor de alta respuesta que ha tenido una tolerancia inmune fallida. Este es un paciente de muchísimo más alto riesgo. Tiene un primer sangrado articular. ¿Qué vamos a hacer? Las mismas preguntas. ¿Se considera de alto riesgo? Definitivamente. El riesgo que este niño debe tener un inhibidor es de más del 50%. ¿Cuál sería el tratamiento del sangrado agudo? ¿Cómo empezar profilaxis? ¿Con qué producto y a qué dosis? Entonces, con lo que ya les he demostrado, realmente no hay mucho que se pueda hacer, ¿no es cierto? Porque esta parte nosotros no la podemos controlar. Él nace con esta mutación. La historia familiar o raza tampoco la podemos controlar. Las citoquinas es posible o no, si hay polimorfismos no lo podemos controlar, pacientes nacen con eso. El complejo mayor de histocompatibilidad tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Realmente las únicas 2 de pronto variables que pudiéramos llegar a controlar en un momento dado puede ser qué producto, qué dosis podemos administrar y de pronto esas señales de peligro, realmente es lo único, porque de resto esto ya nos llega el niño con todas esas características. Entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer? En este momento no sabemos, porque son niños que son de alto riesgo y seguimos tratándolos en la misma forma. Entonces, paciente de alto riesgo, manejo de hemartrosis. Podemos dar factor 8 estándar, bien sea derivado plasmático o recombinante. Ahora tenemos estos productos de factores 8 de vida extendida y no tenemos estudios en inhibidores. Hay algo de evidencia ya. Ha habido muchos pacientes que se les ha hecho tolerancia inmune con estos productos de larga vida y han respondido en forma adecuada, sobre todo niños. Es posible que esto pueda llegar a ser entonces algo diferente que podemos llegar a utilizar. En este momento se están haciendo estudios de tolerancia inmune utilizando productos de vida prolongada. Entonces tenemos que esperar los resultados de esos estudios a ver qué aparece. O darle factor 7A recombinante, pero ya vimos ese estudio que se hizo pequeño que demostró que realmente en un momento dado va a haber que darles factor 8. Si se le empieza profilaxis, también derivado plasmático o recombinante, un factor 8 de vida extendida pudiera llegar a ser otra opción. Ahora con la utilización del emicizumab, entonces se está hablando de pronto estos niños pequeños, empezarlos de pronto con una molécula como esta o de pronto un fitucirano con sizumab si llega a ser aprobado, de pronto hasta los 2 años y luego empezarles a exponer con factor 8. Pero yo en mi opinión personal creo que si un paciente tiene todas las características para desarrollar un inhibidor, lo va a desarrollar en el momento que se le exponga el factor 8.
Pero tenemos que ver, de nuevo, estas moléculas no son para tratar sangrados agudos. Si se van a utilizar, se van a utilizar en forma profiláctica. Entonces, de nuevo, está con qué vamos a tratar los sangrados agudos de estos individuos. Entonces, de nuevo, ya para terminar, utilización de factor 8, recombinante versus derivado plasmático, yo creo que la controversia todavía sigue, ¿no es cierto? No hemos aclarado absolutamente nada y hay países donde ahora usan más de pronto derivado plasmático, en otros usan más recombinante, pero yo creo que no hay nada claro todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Sacar de pronto uno u otro producto? No, yo no creo, en este momento no hay evidencia suficiente. De pronto lo que podemos hacer es tener otra alternativa o mantenerlo simplemente, hacer de pronto los bases de datos, estar sobre todo en nuestros países, tener una vigilancia muy de cerca en estos productos, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que realmente toca hacer es seguir con los mismos jugadores, de pronto traer otros jugadores para mirar a ver si hay otras alternativas para el manejo de estos pacientes. Porque definitivamente la información que existe hoy no podemos tomar otro tipo de decisiones diferentes porque los pacientes van a requerir factor 8 tarde o temprano. Entonces, en este momento es lo que tenemos. Con esto espero le haya dado una información adecuada y si hubiera alguna pregunta, gracias. ¿Qué opina usted de iniciar la profilaxis con un derivado plasmático hasta llegar a los primeros 20 o 50 días de exposición con la finalidad de disminuir el riesgo? Sí, es una pregunta muy interesante y es una práctica que se está haciendo en algunos sitios, donde se empieza con derivado plasmático y luego sí, después de los 2 años, 3 años se pasa a un recombinante. El problema es que no tenemos realmente información que sea de tipo prospectivo, ningún estudio comparando esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de pronto fisiológico tiene algo de sentido, pero no tenemos evidencia